En un polvoriento taller de instituto en la Montana rural, Sofía Reyes, de 17 años, trabaja sola, rodeada de piezas de drones que la mayoría de los ingenieros profesionales desconocerían. 6 meses antes, el capitán de la Fuerza Aérea James Donovan sonrió con sorna cuando ella cuestionó el diseño de drones militares durante una feria de empleo. ¿Crees que puedes hacerlo mejor?, la había desafiado, sin esperar que lo intentara. Pero esta noche, mientras los oficiales militares se reúnen en la base aérea Edwards, ese mismo oficial se queda sin palabras. El dron que realiza maniobras imposibles sobre ellos no es militar. Magnífico en la creación de Sofía, superando todos los prototipos del Pentágono y revolucionando lo que los expertos creían posible. Acompáñenos en esta historia real de genio y perseverancia ignorados que conmocionó al estamento militar estadounidense. Al final, presenciará no solo un avance tecnológico, sino un momento de justicia tan perfecto que lo dejará sin aliento y lo cambiará para siempre. Pine Ridge, Montana, no era el tipo de pueblo que aparecía en los mapas, a menos que se observara con atención. Enclavado entre ondulantes colinas y extensas tierras de cultivo, era el tipo de lugar donde las ambiciones rara vez trascendían los límites del condado. Para la familia Reyes, había sido a la vez un refugio y una limitación. Los padres de Sofía se habían mudado allí desde Nuevo México cuando ella tenía solo 3 años. Su padre, que había aceptado un trabajo de mantenimiento en el aserradero local tras ser despedido de su puesto de ingeniero en Albuquerque, su pequeña casa de 2 habitaciones se encontraba a las afueras del pueblo. La pintura descascarada y los escalones hundidos del porche contaban la historia de sueños postergados. Sin embargo, dentro, el mundo era completamente diferente. El señor Reyes había transformado su estrecha sala de estar en un taller informal, donde los electrodomésticos rotos cobraban nueva vida y los aparatos electrónicos desechados se convertían en herramientas de enseñanza para su curiosa hija. Desde los 5 años, Sofía demostró una asombrosa capacidad para comprender el funcionamiento de las cosas. Mientras otros niños jugaban con muñecas, ella desmontaba radios viejas y las volvía a montar con mejoras. Su madre se preocupaba por su desarrollo social, pero su padre reconocía algo extraordinario en su metódico enfoque para la resolución de problemas. Mi pequeña ingeniera, la llamaba, con una sonrisa triste dibujada en su rostro mientras la observaba trabajar. En ella, veía la carrera que podría haber tenido si la vida hubiera sido más amable. La recesión lo había obligado a pasar de diseñar maquinaria sofisticada a arreglar motosierras rotas, pero en las manos de Sofía, veía florecer de nuevo la posibilidad. Para cuando cumplió 10 años, Sofía había pasado de arreglar electrodomésticos a construir sus propias creaciones con piezas recuperadas. El desguace local se convirtió en su tesoro, y el viejo señor Peterson, quien lo regentaba, apartaba cualquier cosa con cables o circuitos cuando la veía venir. Esta es especial. Se lo contaba a cualquiera que quisiera escucharla. Tiene una mente como una trampa de acero y manos que pueden arreglar cualquier cosa. Fue en su 12º cumpleaños que todo cambió. Su abuela Rosa, que vivía con ellos y trabajaba como limpiadora en el hospital regional, había ahorrado durante meses para comprarle a Sofía un portátil usado. Esa noche, mientras la familia celebraba con un pastel casero, la abuela Rosa puso el desgastado ordenador en las manos temblorosas de Sofía. «Tu padre construye con las manos», dijo con un acento marcado, pero con palabras precisas. «Pero tú, Maya, construirás con la mente. El mundo está abierto para ti ahora». Ese portátil se convirtió en la ventana de Sofía a posibilidades más allá de Pine Ridge. Hasta altas horas de la noche, estudiaba minuciosamente cursos gratuitos de ingeniería en línea, aprendiendo lenguajes de programación y los principios de la aerodinámica. El viejo ordenador luchaba por seguir el ritmo de sus ambiciones. A menudo se congelaba o se bloqueaba durante simulaciones complejas. Pero Sofía persistió. Su fascinación por volar comenzó casi por accidente. Cuando el hijo de la familia Peterson estrelló su costoso dron contra un árbol durante una fiesta de cumpleaños, lo consideraron una causa perdida.
Sofía se ofreció a intentar arreglarlo, dedicando semanas a reparar cuidadosamente los componentes dañados y reprogramar el controlador de vuelo. Cuando finalmente lo devolvió, volaba mejor que cuando era nuevo. La noticia se extendió rápidamente en un pueblo tan pequeño. Pronto, la gente le traía aparatos electrónicos rotos desde kilómetros a la redonda. Nunca cobraba más que el precio de las piezas, pues veía cada reparación como una oportunidad para aprender algo nuevo. El dinero que ganaba iba directamente a una lata de café con la etiqueta Futuro que guardaba escondida debajo de la cama. En la escuela, la brillantez de Sofía se convirtió en una bendición y una carga a la vez. Sus profesores de matemáticas y ciencias se asombraban de sus habilidades. A menudo incapaces de responder a sus preguntas cada vez más sofisticadas, el señor Rivera, Sofía, la profesora de física que había llegado a Pine Ridge desde Berkeley tras su agotamiento académico, fue la primera en reconocer realmente su potencial. «No eres de aquí», le dijo sin rodeos un día después de clase. Sofía empezó a participar en las ferias de ciencias, ganando con facilidad, pero nunca avanzaba a las competiciones regionales donde los cazatalentos universitarios podrían fijarse en ella. Las cuotas de inscripción y los gastos de viaje simplemente superaban los recursos de su familia. A los 16 años, Sofía había construido su primer dron de verdad desde cero en su habitación. A diferencia de los modelos comerciales, el suyo incorporaba elementos de diseño inspirados en las alas de las libélulas y la anatomía de las aves. Podía flotar con una estabilidad notable y vientos fuertes, y realizar maniobras que habrían estrellado a los drones convencionales. El primero fue una gran idea de cómo lo logró. Ella pudo hacerlo. Ella pudo hacerlo. Elementos de diseño inspirados en alas de libélula y anatomía de aves. Podía planear con notable estabilidad en vientos fuertes y ejecutar maniobras que habrían estrellado drones convencionales. El señor Rivera observaba sus vuelos de prueba con creciente asombro. Solicitar becas, la instó. Todos los programas de ingeniería del país lucharían por tenerte. Sofía solicitó. Redactó ensayos meticulosos y obtuvo calificaciones perfectas en los exámenes. Pero cuando llegaron las cartas, los rechazos fueron como golpes físicos. Si bien sus logros académicos son impresionantes, todos parecen decirlo con palabras diferentes. Lamentamos informarle que su solicitud no demostró la participación extracurricular integral que buscamos en nuestros candidatos. ¿Cómo pudo explicar que no había clubes de robótica en Pine Ridge? Que cuidar a su abuela. Después de la escuela no le dejaba tiempo para el trabajo voluntario que se veía bien en las solicitudes? ¿Que su familia no podía pagar los programas de verano que podrían haber mostrado su talento? Fue la feria de empleo durante su último año la que finalmente le ofreció una puerta de entrada inesperada. La Fuerza Aérea había enviado reclutadores para identificar talentos prometedores para sus programas técnicos. El capitán James Donovan, un oficial de mandíbula cuadrada, postura perfecta y sonrisa de ensayo, estaba de pie detrás de una mesa cubierta de folletos brillantes sobre carreras de ingeniería militar. Sofía se acercó vacilante, agarrando una carpeta con los diseños de su último dron, armándose de valor. Preguntó si podía mostrarle su trabajo. El capitán miró su reloj. Claramente, complaciendo a quien suponía era otro estudiante de secundaria común y corriente con ambiciones también comunes. Creo que he encontrado una manera de mejorar significativamente la estabilidad de los vehículos aéreos no tripulados en condiciones climáticas extremas. Explicó, con la voz cada vez más alta, mientras señalaba sus cálculos. Los diseños militares actuales dependen demasiado de la estabilización por fuerza bruta cuando podrían usar principios biomiméticos para... La risa del capitán Donovan la interrumpió a media frase. Jovencita, dijo, sin crueldad, pero con inconfundible condescendencia. Ingenieros del Pentágono con múltiples doctorados y décadas de experiencia diseñan nuestras aeronaves. ¿De verdad crees que una estudiante de preparatoria de...? Echó un vistazo al gimnasio decorado con la mascota de los Pine Ridge Cougars. Desde aquí ha resuelto problemas que ellos no.
El calor se apoderó de la cara de Sofía al oír las risitas de sus compañeros de clase que estaban cerca. Empezó a darse la vuelta cuando el capitán añadió, casi como una ocurrencia tardía: pero oye, si crees que puedes construir un dron mejor que el ejército de Estados Unidos, te reto a que lo demuestres. Las palabras pretendían ser una despedida, pero en ese momento se convirtieron en un desafío que lo cambiaría todo. El puesto de reclutamiento de la Fuerza Aérea no fue el único lugar donde las ideas de Sofía fueron descartadas. En su clase de física de colocación avanzada, había aprendido a hablar solo cuando se le pedía. La primera vez que corrigió un error de libro de texto sobre principios aerodinámicos. Los chicos de la primera fila se rieron tanto que el señor Rivera tuvo que restablecer el orden. Las chicas no entienden la ingeniería de la misma manera. Tyler Jenkins lo había anunciado con la confianza suprema de alguien que nunca había cuestionado su pertenencia. Es solo que nuestros cerebros están conectados de manera diferente. Esto lo decía un estudiante que solía pedirle que copiara sus tareas. Incluso el señor Rivera, a pesar de todo su apoyo, a veces la subestimaba. Cuando propuso un proyecto de estudio independiente sobre dinámica de fluidos computacional, él le sugirió amablemente algo más factible, como un experimento básico con un globo meteorológico. Ella había completado ambos, presentando el diseño del dron como su proyecto oficial mientras continuaba su investigación avanzada en privado. El club de ingeniería de la escuela debería haber sido un hogar natural para su talento. Pero la realidad demostró lo contrario. El grupo, compuesto exclusivamente por hombres, se reunía en el taller de carpintería después de clases. Sus proyectos se centraban más en el lanzamiento de cohetes a escala y la construcción de puentes de madera de balsa que en explorar los límites tecnológicos. Cuando Sofía asistió a una reunión, el asesor de la facultad, el señor Gans, le preguntó si buscaba la clase de economía doméstica. Aquí hacemos cosas bastante técnicas, explicó cuando ella le explicó su propósito. No estás segura de si te interesaría. Asistió de todos modos. Sentados tranquilamente en la parte de atrás, mientras los chicos discutían su próxima participación en el concurso, cuando levantó la mano para sugerir un diseño más eficiente para su coche solar, la sala quedó en silencio. Eso no funcionaría, declaró el presidente del club sin considerar sus cálculos. De hecho, sí, insistió, sacando su cuaderno para mostrar las matemáticas. Los chicos intercambiaron miradas. Ya hemos decidido nuestro enfoque, dijo el presidente con firmeza. Pero gracias por sus aportaciones. Esa noche, trabajó hasta el amanecer. Construyendo un prototipo a pequeña escala que demostraba su concepto, lo dejó anónimamente en el escritorio del señor Gans con toda la documentación. Al día siguiente, el club adoptó misteriosamente su diseño sin reconocerlo. En línea, Sofía encontró refugio y mayor discriminación. En foros de ingeniería, sus preguntas técnicas quedaron sin respuesta hasta que creó una cuenta con el nombre de usuario Sam R en lugar de Soufie. De repente, las mismas preguntas recibieron respuestas inmediatas. Respuestas respetuosas. Darse cuenta de ello fue tan útil como doloroso. Empezó a mantener una doble identidad en todas las plataformas. Usando su identidad femenina solo después de establecer credibilidad técnica, al terminar el penúltimo año, Sofía solicitó una pasantía de verano en IG Planstech, la empresa de ingeniería más cercana, ubicada a 80 kilómetros de distancia, en Billings. La solicitud incluía diseños que habían obtenido reconocimiento estatal. La carta de rechazo llegó rápidamente. Si bien su entusiasmo es admirable, normalmente seleccionamos candidatos con formación académica en ingeniería. Más tarde se enteró de que el puesto había sido otorgado al hijo de un ejecutivo de la empresa, un estudiante con calificaciones más bajas que asistía a una exclusiva escuela privada en Helena. Estas experiencias podrían haber quebrado a alguien con menos determinación. Pero Sofía procesó el rechazo de forma diferente. Cada rechazo se convirtió en otro dato, cada puerta cerrada, otra razón para construir su propio camino.
Siguió trabajando en el almacén olvidado de la escuela, que el señor Rivera había convertido discretamente en un laboratorio improvisado para ella. A veces, le decía su abuela mientras la ayudaba a enrollar el cable de cobre para uno de sus motores personalizados, la mayor ventaja es ser subestimada. Cuando nadie te ve, puedes intentar lo imposible sin miedo al fracaso. Tras el desafío desdeñoso del capitán Donovan, Sofía se dedicó a la investigación con renovada intensidad. Usando la limitada conexión a Internet de su escuela, descubrió que la Fuerza Aérea patrocinaba una competencia nacional de innovación en drones. El Next Gen Aerial Systems Challenge ofrecía becas universitarias y oportunidades de mentoría para los ganadores, con categorías especiales para estudiantes de preparatoria. El momento era casi demasiado perfecto para ser casualidad. Se preguntó si el capitán le habría mencionado la competencia o si su desafío había sido meramente retórico. En cualquier caso, lo vio como su oportunidad. La fecha límite de inscripción era solo 3 semanas después. Con la competencia programada para el verano después de su graduación, los requisitos de entrada eran abrumadores: un prototipo completamente funcional, documentación técnica completa y una demostración en video de las capacidades. La mayoría de los equipos de preparatoria contarían con asesores académicos, financiación de sus escuelas y meses de preparación. Sofía no tenía ninguna de estas ventajas. Pero tenía algo quizás más valioso: años resolviendo problemas con recursos limitados y un enfoque de diseño libre de ideas convencionales. Participó en la competencia de drones de la Fuerza Aérea, anunció a su familia durante la cena esa noche. El tenedor de su padre se detuvo a medio camino de su boca. «Mía, esos concursos son para grandes escuelas con equipos sofisticados». «Lo sé», dijo en voz baja. «Pero tengo que intentarlo». Su madre parecía preocupada. «¿Y qué hay de las solicitudes universitarias? ¿Deberías centrarte en las becas?». Sofía no mencionó los rechazos que ya habían llegado. «Esta es una oportunidad para una beca. El primer premio es una beca completa para cualquier programa de ingeniería del país». La abuela Rosa se inclinó sobre la mesa y le apretó la mano. «Entonces ganarás». Los parámetros del concurso eran sencillos pero desafiantes: diseñar un vehículo aéreo no tripulado, capaz de operar en condiciones climáticas extremas, realizar maniobras complejas y mantener una posición precisa. La mayoría de los competidores abordarían esto maximizando la potencia y utilizando sistemas de estabilización computarizada sofisticados, que esencialmente luchan contra la naturaleza con tecnología. Sofía tenía una visión fundamentalmente diferente. En lugar de luchar contra las fuerzas ambientales, su diseño se adaptaría a ellas, utilizando principios que había observado en insectos y aves. El desafío técnico era traducir estas adaptaciones biológicas en sistemas mecánicos y digitales. Durante las siguientes 3 semanas, apenas durmió. El señor Rivera le dio acceso ilimitado al taller de la escuela y hacía la vista gorda cuando faltaban materiales del departamento de ciencias. Su hermano, que trabajaba en una planta de fabricación en Billings, aportó componentes especializados que habrían sido imposibles de conseguir en Pine Ridge. «Me podrían despedir por esto», dijo, mientras le entregaba una pequeña caja de sensores y actuadores que, aunque estaban marcados como defectuosos, funcionaban perfectamente. «Pero Roberto dice que algún día cambiarás el mundo. Así que lo considero una inversión de futuro». La habitación de Sofía se transformó en un laboratorio de desarrollo. Circuitos impresos y equipos de soldadura cubrían cada superficie. Sus 3 primeros prototipos fracasaron estrepitosamente, y cada choque les enseñó valiosas lecciones. El cuarto logró un vuelo limitado, pero no pudo soportar vientos cruzados. El quinto parecía prometedor, pero agotó la batería demasiado rápido para su uso práctico. Durante todo este proceso, lo documentó todo meticulosamente en cuadernos llenos de diagramas, cálculos e iteraciones. Cuando el ordenador familiar resultó insuficiente para el software de simulación que necesitaba, empezó a escabullirse a la escuela al amanecer para usar las máquinas más nuevas de la biblioteca.
2 días antes de la fecha límite de inscripción, ocurrió el desastre. Mientras probaba un nuevo algoritmo de control, su prototipo se estrelló contra un cable eléctrico, quemando la placa de circuito principal sin posibilidad de reparación. Reemplazarlo costaría más de lo que su familia ganaba en una semana. Esa noche, con lágrimas en los ojos, explicó la situación a su familia sin dudarlo. Su abuela se quitó un pequeño colgante de oro del cuello. «Este fue el regalo que me hizo tu abuelo el día de nuestra boda», dijo, poniéndolo en la palma de la mano de Sofía. Él creía en construir cosas duraderas. «Véndelo y cumple tu sueño». Su padre desapareció en el garaje, regresando con una pequeña caja de madera. Dentro había un juego de herramientas de precisión que había conservado de su época de ingeniero. «Las estaba guardando para cuando pudiéramos permitirnos enviarte a la universidad», dijo. «Pero las necesitas ahora más que después». A la mañana siguiente, Sofía empeñó el colgante y compró los componentes que necesitaba. Trabajando toda la noche, reconstruyó el sistema de control con su padre a su lado, con las manos más firmes que las suyas, mientras soldaban conexiones microscópicas. Presentó su solicitud con 4 horas de margen. Su dron, al que llamó libélula, parecía engañosamente simple comparado con lo que sabía que traerían los equipos comerciales y universitarios. Su verdadera innovación residía en sus algoritmos y diseño estructural, no en su apariencia. Al día siguiente, recibió la confirmación de su aceptación como concursante. Ver su nombre junto a prestigiosas escuelas de ingeniería y equipos corporativos fue emocionante y aterrador a la vez. La mayoría de los participantes de preparatoria eran relegados a una división junior, pero sus especificaciones técnicas habían sido lo suficientemente impresionantes como para incluirla en la competencia principal. Cuando el señor Rivera vio la lista de concursantes, silbó en voz baja: «Sofía, ¿te das cuenta de a quién te enfrentas? Son equipos con presupuestos de 6 cifras». Ella asintió. El agotamiento era evidente en sus ojeras. «Lo sé, pero sus drones luchan contra el viento. El mío baila con él». La competencia estaba programada para el 15 de junio en la base aérea Edwards en California, casi exactamente un mes después de su graduación de preparatoria. El evento solía ser a puerta cerrada, pero los concursantes podían traer a 2 miembros del equipo de apoyo. Su padre solicitó inmediatamente tiempo libre del aserradero, y el señor Rivera consiguió una sustituta para sus clases de verano. Al correrse la voz por Pinerig sobre la selección de Sofía, la respuesta de la comunidad la sorprendió. La misma escuela que había ignorado sus logros durante años, de repente la celebró como una heroína local. El periódico local publicó un artículo en portada y el ayuntamiento hizo una colecta para ayudar con los gastos de viaje. Incluso Tyler Jenkins se le acercó en el pasillo entre clases. «Hola. Entonces, eso del dron suena genial», dijo con torpeza. «Quizás te juzgué mal». Sofía sonrió cortésmente, pero siguió caminando. Ahora estaba completamente concentrada en perfeccionar su diseño para el concurso. Le interesaba poco la aprobación de quienes la habían descartado cuando importaba. Le interesaba poco su vida. 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 Se extendía por el paisaje, con sus enormes pistas y hangares diseñados para probar las aeronaves más avanzadas del mundo. Hoy, esas instalaciones evaluarían el futuro de los vuelos no tripulados. Sofía llegó con su padre y el señor Rivera, con su dron cuidadosamente embalado en un estuche de guitarra reutilizado, reforzado con espuma. Otros equipos descargaron furgonetas llenas de equipo y estuches personalizados con logotipos de universidades o patrocinadores corporativos. Muchos contaban con equipos de 6 o más miembros, con polos iguales, que instalaban elaboradas estaciones de control y realizaban diagnósticos prevuelo en aeronaves elegantes y de aspecto profesional. La mesa de registro estaba atendida por personal uniformado de la Fuerza Aérea. Cuando Sofía dio su nombre,
El oficial que comparaba a los competidores con la lista se quedó atónito. ¿Eres el piloto independiente de Montana?, preguntó, sin poder disimular la sorpresa al mirar al adolescente de vaqueros y una camiseta desteñida de la preparatoria Piner Hill. Dijo, sí. Nos vemos, respondió ella, intentando proyectar una confianza que no sentía del todo. Bueno, estás en el vuelo de la Fuerza Aérea. El grupo de vuelo C. La inspección técnica comienza en 30 minutos en la estación 4. Mientras se dirigían a la zona designada, Sofía vio al capitán Donovan al otro lado de la pista. Hablando con un grupo de oficiales, él aún no la había notado, y ella no sabía si sentirse aliviada o decepcionada. La inspección técnica era el primer obstáculo. Cada dron debía cumplir estrictos requisitos de seguridad y operación antes de recibir la autorización para volar. Cuando Sofía abrió su maleta, la inspectora, de rostro severo y con insignias de capitán, arqueó una ceja. ¿Esta es tu solicitud?, preguntó. Al examinar el diseño poco convencional, el fuselaje no se ajusta a ninguna configuración estándar. Es un diseño biomimético, explicó Sofía, señalando la singular estructura del ala y los puntos de articulación. Basado en la fisiología de la libélula. La capitana anotó en su portapapeles. ¿Y tu sistema de control? Hecho a medida. El software utiliza una red neuronal que se adapta a las condiciones cambiantes en lugar de luchar contra ellas. Más notas. Más sorpresas. Tras una exhaustiva comprobación de seguridad, la capitana firmó a regañadientes el formulario de inspección. Técnicamente, cumples los requisitos, dijo, pero nunca había visto nada parecido. Mientras se alejaban, el señor Rivera le apretó el hombro a Sofía. Eso es exactamente lo que queremos que digan. El formato de la competición era sencillo. Cada dron navegaría por un circuito complejo que incluía maniobras de precisión, evasión de obstáculos y pruebas de estabilidad. El circuito estaba diseñado para simular las condiciones reales en las que podrían operar drones militares, desde entornos urbanos hasta zonas remotas. A medida que los primeros grupos de vuelo tomaban sus turnos, se hizo evidente que los jueces habían añadido un elemento inesperado. Se habían colocado potentes ventiladores industriales en varios puntos del circuito, creando patrones de viento impredecibles que interrumpían las rutas de vuelo y obligaban a los pilotos a compensar constantemente. Varios equipos universitarios tuvieron dificultades con estas condiciones. Sus sofisticados drones luchaban contra los vientos cruzados artificiales. En ocasiones, no lograban completar el circuito. Algunos equipos corporativos tuvieron éxito. Mejor, usando potentes motores y sistemas avanzados de estabilización para superar la turbulencia, aunque sus movimientos parecían forzados y mecánicos. Mientras esperaba a su grupo de vuelo, Sofía notó que se formaban nubes oscuras en el horizonte. El cielo desértico, despejado apenas unas horas antes, ahora amenazaba lluvia, algo extremadamente raro en Edwards durante los meses de verano. Los oficiales se reunieron para conversar, visiblemente preocupados por el cambio de condiciones meteorológicas. Se escuchó un anuncio por el altavoz: atención a todos los competidores, debido a la inminente tormenta severa, aceleraremos el programa de vuelo. El grupo se comenzará de inmediato. Sofía se apresuró a preparar su dron. Manos firmes, a pesar de la presión, mientras realizaba las últimas comprobaciones. Se dio cuenta de que alguien estaba detrás de ella. Así que de verdad apareciste. Se giró y vio al capitán Donovan, con los brazos cruzados, observando su dron con escepticismo manifiesto. Me retaste. Respondió simplemente. Él asintió hacia su aeronave. Ese diseño no durará ni 10 segundos con estos vientos. Antes de que pudiera responder, llamaron a su grupo a la línea de salida. El capitán Donovan se acercó a los demás jueces mientras Sofía ocupaba su puesto en los controles de vuelo, un mando de juego modificado conectado a una computadora portátil con su software personalizado. Competidora 17. Sofía Reyes.
Entrada independiente. Anunció el oficial. Pueden comenzar cuando estén listos. Respirando hondo, activó la libélula. La tormenta azotó con una ferocidad inesperada, justo cuando los primeros drones del grupo de vuelo se despegaban. Lo que minutos antes eran nubes preocupantes se había convertido en una tormenta desértica, con ráfagas de viento que superaban los 64 kilómetros por hora y una visibilidad que se deterioraba rápidamente. Los oficiales se apresuraron a cancelar los vuelos restantes mientras relámpagos brillaban en la distancia. La mayoría de los equipos aterrizaron rápidamente, reacios a arriesgar equipos costosos en condiciones tan peligrosas. Los que aún estaban en el aire luchaban visiblemente por mantener un vuelo estable mientras navegaban de regreso a un lugar seguro. En la estación de los jueces, se desató una acalorada discusión sobre si posponer el resto de la competencia. El radar meteorológico mostraba que la tormenta se intensificaba, sin señales de amainar durante horas. Reprogramarla sería un desafío logístico. Como muchos equipos habían viajado desde todo el país y tenían agendas apretadas, Sofía se encontraba en su puesto de control, observando el caos que se desataba. El Dronger, a diferencia de los demás, parecía casi como en casa en la turbulencia. Sus alas flexibles y su sistema de control adaptativo se ajustaban automáticamente a cada ráfaga. Si bien había seguido las instrucciones de permanecer dentro del área de práctica, no pudo evitar notar la fluidez con la que respondía el Dragonfly en comparación con las otras aeronaves. De repente, vehículos de emergencia pasaron a toda velocidad por el área de competición. Luces destellantes. Fragmentos de comunicación por radio llegaron a los competidores. El transporte médico estaba en tierra. Paciente crítico. Alternativa. Ruta imposible. Capitán Donovan. El capitán Donovan y varios oficiales más se apresuraron hacia el hangar principal. Dejando a los participantes de la competición apiñados en la confusión, el padre de Sofía escuchó a dos oficiales hablando cerca. Emergencia en el alojamiento de la base norte. Informó en voz baja. Alguien necesita evacuación médica urgente. Pero el helicóptero no puede volar con este clima. Y la tormenta ha arrasado el camino de acceso. Sofía miró su dron. Entonces, al ver las nubes oscuras que se arremolinaban en lo alto, tomando una decisión, rápidamente empacó su control y su portátil. ¿A dónde va? Señor, preguntó Rivera. Alarma. A ofrecer ayuda, respondió ella. Ya se dirigía al hangar donde se habían reunido los oficiales. Dentro, encontró una escena de urgencia controlada. El capitán Donovan estaba con el comandante de la base y el personal médico, examinando mapas meteorológicos y discutiendo opciones. Cuando Sofía se acercó, el capitán frunció el ceño. Señorita Reyes. Los competidores deben permanecer en las zonas designadas. Señor, creo que mi dron puede ayudar, dijo con firmeza. Está diseñado específicamente para estabilidad en condiciones extremas. Creo que mi dron fue un poco más. Dijo, creo que mi dron fue un poco más. Creo que mi dron fue un poco más pesado. Creo que mi dron fue un poco más pesado. Dijo, creo que mi dron fue un poco más pesado. Creo que mi dron fue un poco más pesado. Dijo, creo que mi dron fue un poco más pesado. La interrumpió, sus drones militares están en tierra. Y un helicóptero no puede volar. El mío sí. El capitán Donovan empezó a desestimar su afirmación cuando el oficial médico intervino. ¿Qué tan pequeño es este dron? ¿Podría llevar un paquete? Puede cargar hasta 3 libras. Sofía respondió, ¿qué necesita que le entreguen? Medicamentos antirretrovirales. El médico respondió, ¿un niño en el complejo de viviendas norte? 7 años. Sin él. No terminó la frase. La expresión del comandante cambió. Donovan. ¿Qué opina? El capitán dudó, mirando del radar meteorológico a Sofía y viceversa. Señor, las condiciones de ahí pondrían a prueba a nuestros mejores pilotos de UAV.
Pero ¿podrá su dron hacerlo?, insistió el comandante. Tras un largo momento, el capitán Donovan asintió con reticencia. Si funciona como dice, podría ser nuestra única opción. En cuestión de minutos, un pequeño paquete impermeable con la medicación crucial fue fijado al dron de Sofía. La ruta de vuelo llevaría a Dragonfly a través del corazón de la tormenta, sobre terreno accidentado, hasta el aislado complejo de viviendas a 3 kilómetros de distancia. Mientras se preparaba para el despegue fuera del hangar, una pequeña multitud se reunió entre competidores, militares y oficiales, todos observando con una mezcla de duda y desesperada esperanza. Llovía a cántaros a su alrededor y el viento azotaba la pista. ¿Estás seguro de esto?, preguntó su padre en voz baja. Sofía asintió. Su concentración estaba completamente concentrada en su controlador y en los datos en tiempo real que fluían por la pantalla de su portátil. Para eso se construyó Dragonfly. Tras una última comprobación del sistema, lanzó el dron hacia el viento aullante. En lugar de luchar contra las potentes ráfagas, Dragonfly pareció fundirse con ellas. Usando su energía para mantener su rumbo mientras ahorraba batería, las alas bioinspiradas se flexionaban y ajustaban con cada cambio de presión atmosférica, encontrando estabilidad donde los diseños convencionales habrían perdido el control. En el centro de mando, los oficiales militares observaban en silencio atónito cómo el dron de Sofía aparecía en sus sistemas de rastreo, manteniendo una trayectoria de vuelo perfecta en condiciones que habían dejado en tierra aeronaves valoradas en millones de dólares. Sus movimientos eran distintos a todo lo que sus sistemas estaban programados para reconocer. Más orgánicos que mecánicos. Más adaptativos que reactivos. ¿Cómo lo hace?, murmuró un técnico, observando la pantalla de rastreo. La cizalladura del viento por sí sola debería haber destrozado esas alas. El capitán Donovan no dijo nada. Sus ojos estaban fijos en los datos que se desplazaban por los monitores. Las lecturas de velocidad, estabilidad y eficiencia del dron desafiaban todo lo que creía saber sobre aeronaves no tripuladas. Afuera, Sofía estaba bajo la lluvia, con la ropa empapada, manipulando los controles con precisión experta. A diferencia de los otros competidores que dependían en gran medida de sistemas automatizados, ella pilotaba manualmente cuando era necesario. Su comprensión intuitiva de las corrientes de aire y las capacidades de su dron le permitían realizar microajustes que ningún algoritmo podría anticipar. 27 minutos después, llegó la confirmación. El medicamento se había administrado correctamente. Una ovación resonó entre la multitud reunida. La aeronave comenzó a realizar microajustes en el aire. La aeronave era la única capaz de alcanzar la aeronave. La aeronave fue la única capaz de construirla. ¿Cómo lograron esa flexibilidad sin sacrificar la integridad estructural? Sus algoritmos de control no luchan contra los patrones de viento. Se adaptan a ellos. ¿Cómo? La eficiencia energética es excepcional. ¿Cuál es la configuración de su batería? Mientras Sofía explicaba sus principios de diseño, una multitud se reunió a su alrededor. Los profesores universitarios que la habían despedido antes ahora tomaban notas. Los ingenieros corporativos, que habían sonreído con sorna ante su sistema de control casero, lo fotografiaron abiertamente. Los oficiales militares conversaban en voz baja, mirándola de vez en cuando. El capitán Donovan permanecía al borde del grupo, con expresión indescifrable. Cuando la discusión técnica finalmente se detuvo, dio un paso al frente. Señorita Reyes, dijo formalmente, la competición oficial se ha pospuesto debido a las condiciones meteorológicas. Sin embargo, dadas las circunstancias, el comité de jueces ha tomado una decisión sin precedentes. Señaló al comandante de la base, quien asintió y continuó. El rendimiento de su dron durante una situación de emergencia real se ha considerado más significativo que cualquier prueba controlada que pudiéramos diseñar. El comité ha votado unánimemente para otorgarle el primer puesto en el desafío de sistemas aéreos NextGen. Un silencio atónito invadió a la multitud,
seguido de aplausos que fueron aumentando poco a poco y luego estallaron en vítores. El señor Rivera abrazó al padre de Sofía con fuerza. Ambos, enjugándose las lágrimas sin vergüenza, el comandante de la base le entregó un sobre a Sofía. Esto contiene el certificado oficial de beca completa para cualquier programa de ingeniería en el país de su elección. Además, la Fuerza Aérea desea ofrecerle un contrato de desarrollo para explorar más a fondo su tecnología. Mientras los reporteros que cubrían la competencia se apresuraban hacia adelante, cámaras destellanando. Sofía se encontró en el centro de atención como nunca antes había experimentado. Los principales medios de comunicación que habían ignorado la competencia de repente la encontraron noticiosa cuando la ganadora resultó ser una adolescente de Montana, que había superado sistemas de $1 millón con piezas rescatadas de un desguace. Esa noche, mientras Sofía estaba sentada con su padre y el señor Rivera en una habitación de hotel llena de mensajes de felicitación y solicitudes de entrevistas, llamaron a la puerta. El capitán Donovan estaba en el pasillo, visiblemente incómodo. ¿Puedo hablar con usted un momento?, preguntó. Solo en el pasillo. Le costó encontrar las palabras adecuadas. Le debo una disculpa, dijo finalmente. La despedí sin considerar sus ideas lo suficiente. Eso fue poco profesional de mi parte. Y lo más importante, estuvo mal. Sofía lo observó un momento antes de responder. Gracias por decir eso. La Fuerza Aérea necesita pensadores innovadores como usted, continuó. Su enfoque del problema de la estabilidad es revolucionario. Si está dispuesto, me gustaría ayudar a impulsar el desarrollo de su tecnología. Consideró su oferta detenidamente. Lo pensaré, dijo. Pero tengo algunas condiciones. 3 meses después, Sofía estaba en un auditorio del MIT, participando en un simposio sobre tecnología aeroespacial de próxima generación. En primera fila estaban sentados sus padres y su abuela, junto al señor Rivera. Capitán Donovano, sirviendo como su enlace militar con altos funcionarios de la División de Investigación del Pentágono, el futuro de los sistemas aéreos no se trata de fuerza bruta, explicó al público abarrotado. Se trata de adaptación e integración con las fuerzas naturales, no de dominarlas. La presentación dio a conocer la iniciativa Dragonfly, un nuevo programa financiado conjuntamente por la Fuerza Aérea y el Departamento de Ingeniería del MIT. El río de la Fuerza Aérea, dijo. El software de la Fuerza Aérea, dijo. Software de la Fuerza Aérea, dijo. Software de la Fuerza Aérea, dijo. Desarrollados como extensiones propietarias, los principios de diseño biomimético tienen aplicaciones que van mucho más allá del uso militar. Explicó que, desde la respuesta a desastres hasta la monitorización ambiental, desde la agricultura hasta la distribución de medicamentos en regiones remotas, estos sistemas pueden salvar vidas y mejorar las condiciones en todo el mundo. Tras su presentación, llovieron ofertas de inversores de capital riesgo y empresas tecnológicas deseosas de comercializar sus innovaciones. Sofía las rechazó todas y optó por establecer una fundación dedicada a llevar la educación en ingeniería a comunidades rurales y estudiantes subrepresentados. Su primer proyecto fue la transformación de las anticuadas instalaciones de la preparatoria Pine Ridge en un laboratorio STEM de vanguardia, con programas satélite en 5 comunidades rurales vecinas. El señor Rivera fue nombrado director educativo de la fundación, con la misión de identificar y fomentar el talento en lugares que la mayoría de los reclutadores nunca buscaban. La beca Reyes para la Innovación Rural, financiada por su contrato de desarrollo con la Fuerza Aérea, proporcionó financiación universitaria completa a estudiantes de entornos desfavorecidos con aptitudes prometedoras para la ingeniería. El comité de selección buscó específicamente a estudiantes cuya creatividad hubiera florecido a pesar de sus recursos limitados. Cuando Tyler Jenkins se acercó a ella en la inauguración del laboratorio Pine Ridge y le preguntó tímidamente si podía solicitar un puesto de nivel inicial, Sofía lo sorprendió con su respuesta. De hecho, creo que serías perfecto para nuestro programa de extensión social, dijo. Ahora tienes un don para la confianza.
Solo necesitas aprender a reconocerlo en los demás. El capitán Donovan, ahora visitante habitual de Pine Ridge como enlace militar de la fundación de Sofía, se había convertido en uno de sus más firmes defensores dentro del sistema de defensa. Juntos, crearon una alianza de innovación civil-militar que rompió las barreras tradicionales entre la investigación académica y la aplicación práctica. Durante una de sus sesiones de planificación, él planteó la pregunta que lo había estado inquietando desde la competición. ¿Por qué no te regodeaste? Tenías todo el derecho a echarme en cara lo que te dije. Sofía levantó la vista de sus diseños. Considerando la pregunta seriamente, mi abuela siempre me decía que la innovación no proviene de demostrar que los demás se equivocan. Proviene de ver lo que otros no pueden ver. Trazó un patrón en su último diseño, un dron de búsqueda y rescate que pudiera operar en condiciones de huracán. Cuando te subestiman toda la vida, aprendes que la validación de los demás no es lo importante. Lo que importa es crear algo que mejore el mundo. Los principios de la libélula pronto se expandieron más allá de la aviación, influyendo en campos desde la arquitectura hasta el diseño de dispositivos médicos. Los edificios comenzaron a incorporar estructuras flexibles que funcionaban con las fuerzas ambientales en lugar de contra ellas. Las prótesis adoptaron sistemas de respuesta adaptativa basados en sus algoritmos de control. Mientras Sofía se preparaba para su segundo año en el MIT, dirigiendo su propio laboratorio de investigación a pesar de su juventud, una adolescente se le acercó después de una clase. Estaba visiblemente nerviosa. Agarrando un cuaderno lleno de diagramas de circuitos, todos dicen que mis ideas no funcionarán. La chica confesó que no tengo la formación ni la educación adecuadas. Sofía sonrió, reconociendo su juventud en la mirada decidida de la chica. Déjame ver en qué estás trabajando, dijo, acercando una silla. Y luego déjame contarte sobre las libélulas y cómo vuelan en tormentas que aniquilan águilas. Si alguna vez te han subestimado o te han dicho que tus ideas no funcionarían, comparte esta historia ahora. La trayectoria de Sofía nos recuerda que a la innovación no le importa la edad, los antecedentes ni lo que otros crean que puedes lograr. Los verdaderos avances provienen de quienes están dispuestos a cuestionar las convenciones y perseverar cuando nadie cree en ellos. ¿Qué podrías crear si ignoraras a los escépticos?